Sí, doctor, perfecto. Muy bien, entonces, primero, buenas tardes con todos. Mi nombre es Miguel Ángel Palacios. Yo soy médico traumatólogo del Hospital Rebagliati. Una vez más agradezco al comité organizador y al CASIARPE por haberme invitado a compartirles este tema que es muy importante para nosotros como traumatólogos, ya que es un tema que nos trae bastante a controversia y discusión, ¿no? Que es acerca del ácido hialurónico y la viscosuplementación. Me toca compartirles en esta oportunidad acerca de la clasificación del ácido hialurónico, pero vamos a tocar algunas cosas previamente. Para la presente charla yo no cuento con conflicto de intereses actualmente. Los objetivos van a ser definir el uso del ácido hialurónico en ortopedia. Vamos a describir algo muy corto acerca de su función en el líquido sinovial y revisar algunos estudios que sustenten el ácido hialurónico en osteoartrosis, principalmente. Vamos a clasificar este ácido hialurónico y vamos a escribir algunas cuestiones técnicas y nombrar algunos temas de importancia. Entonces, esta molécula es bastante importante porque a mediados del año 1997 ya se empezó a indicar su uso en osteoartrosis, pero como van a ver ustedes más adelante en la siguiente exposición, no solamente su uso está determinado por artrosis, sino existen otras indicaciones que también lo hacen importante, pero la principal indicación con sustento y soporte de la bibliografía está dirigida principalmente a osteoartrosis, vamos a ver. El ácido hialurónico es una molécula que ha sido descubierta en el año 34 y es una cadena de polisacáridos que tienen como característica principal, y esto es importante que lo tengan en cuenta, el peso molecular. Ustedes van a notar que un ácido hialurónico en un peso normal, en un líquido sinovial normal, tiene un peso de 6.5 a 10.9 megadaltons. Es importante el tener en cuenta porque en la clasificación no va a tener de mucha importancia. El tiempo de vida media que este ácido hialurónico permanece en la rodilla para permitir su función es aproximadamente de 20 horas. Entonces, ese es otro dato importante. ¿Qué es lo que pasa con el ácido hialurónico? Tiene principalmente dos funciones biomecánicas y funciones fisiológicas. Las funciones biomecánicas van derivadas principalmente en su efecto sobre el líquido sinovial, mejorando las propiedades viscoelásticas como hemos visto previamente. Pero también tiene funciones biológicas principalmente dirigidas a la parte celular, como es acabar con los radicales libres, pues de esta manera disminuyendo la degeneración del cartílago, suprimiendo la inflamación y mejorando la propia estimulación endógena de ácido hialurónico. Por ende, esto mejoraría el dolor y la función de alguna articulación. En este caso, principalmente vamos a desarrollar el tema de la rodilla. Entonces, como mencionaron anteriormente, la osteoartrosis es una enfermedad crónica que tiene relación directa con la edad. Y vamos a ver que esto, a medida que el tiempo va pasando, va a ir incrementando en cuanto a prevalencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa en una rodilla normal, como vemos en esta imagen? ¿Y qué es lo que pasa en una rodilla con una osteoartrosis? Varía el tipo de ácido hialurónico y las características del mismo. Disminuye su peso molecular en aproximadamente un 80 a 70%, disminuye su tasa de vida media de 20 horas, pasa a ser 4 o 5, por ende disminuye sus capacidades viscoelásticas y biomecánicas y aumenta una enzima dentro del líquido sinovial que es una hialuronidasa. Como ustedes entenderán, esta enzima degrada el ácido hialurónico y hace que su función se vea disminuida. Entonces, cuando hablamos del ácido hialurónico aplicado intraarticularmente, estamos hablando del tema de viscosuplementación. Aprobada en 97 por la FDA y tiene como principal objetivo su tratamiento para la osteoartrosis. No es el único, lógicamente. Tiene otras funciones que le llamamos off-label, fuera de indicación. Y es interesante porque en el 2006 hubo un boom acerca de este tema, ya que este grupo de Cochrane publicó en el 2006 este metaanálisis muy bien estructurado, donde encontraban una buena respuesta frente al placebo. Disminuyó un 50% el dolor y un 30% mejoró la función. Estuvo resultados comparables con los AINES y tuvo un tiempo de duración mayor en cuanto a la disminución del dolor y mejoras de la función comparado con los corticoides. Por esa razón es incluido dentro del arsenal farmacológico en el tratamiento de la osteoartrosis. Y estas guías, si bien es cierto la mencionan, hay cierta controversia en dar un grado de recomendación o beneficio. Entonces aquí empieza el problema. En el año 2012, este estudio muy interesante del grupo del Dr. Rogers salió a publicación en el Annals of Internal Medicine y dio esta conclusión que más o menos hizo pensar mucho a todos en cuanto al uso de este tipo de dispositivo médico. Mencionan que en la osteoartrosis la viscosuplementación está asociada a un pobre o poco respuesta clínica relevante en cuanto a dolor y función, y hay un incremento de sus efectos adversos serios. El tema es que este metaanálisis tiene una importancia fundamental en lo que es la viscosuplementación porque es el metaanálisis que más cantidad de pacientes tiene.
pero es también uno de los primeros, que tenía una gran cantidad de estudios. Pero ¿cuál es el problema de este metaanálisis? Lastimosamente, después de su publicación, tuvo bastantes observaciones en cuanto a sesgos de heterogeneidad en la escogencia de los estudios y también de la comparabilidad de las variables. Lastimosamente, este estudio comparaba demasiadas variables, lo que hacía de que su conclusión no sea tan adecuada. E inclusive dentro de las limitaciones que el mismo estudio plantea, pobren que los estudios escogidos contaban con una pobre calidad y adicionalmente que no reportaron de manera adecuada los efectos adversos. Entonces, como que la evidencia de este estudio llamó a los investigadores a tratar de encontrar si es evidentemente cierto lo que se publicó en este estudio. Y es a partir del 2012 justamente, donde ustedes revisando el motor de búsqueda PubMed, ustedes encuentran una explosión o un aumento de la plétora de evidencia acerca del ácido hialurónico en osteoartrosis. Y es por esta razón que la JBJS en el año 2016 lanzó esta evidencia, esta revisión de la evidencia, donde trata de ver si efectivamente este metaanálisis contaba con toda la razón. Al analizar toda la evidencia encontrada, encontraron ellos que había una mejoría clínica del dolor con ácido hialurónico, pero de pesos moleculares altos y de formas reticuladas. Estas variables, por ejemplo, no fueron tomadas en el estudio publicado por el doctor Rogers. Pero sí es cierto que se necesita más evidencia para confirmar lo establecido y una calidad de los estudios. Vamos a ver que a medida que va pasando el tiempo, la calidad de estos metaanálisis ha ido mejorando. Es por esta razón que en algunos ya guías de práctica clínica estás teniendo una cierta recomendación, de repente a veces no a favor, no en contra, pero ya no es totalmente negada. Y en esta revisión que nosotros expusimos el año pasado en el Congreso de Ortopedia y Traumatología, vemos que ya la guía de Hong Kong por lo menos ya la está recomendando en el año 2018 porque mejora la función y el dolor. Pero que todavía quedan algunas guías que no recomiendan su tratamiento. Ahora, vamos al punto. Es importante clasificar para poder tener alguna idea de cómo saber escoger cuál tipo de ácido hialurónico es mejor en ortopedia. Sí, es importante. Vamos a revisar la evidencia en cuanto a eso. Esto se puede clasificar dependiendo de la administración o de la ruta de administración, de cómo se obtiene el ácido hialurónico, de cuánto peso molecular tiene, de la forma de la molécula y de la cantidad de aplicaciones, que es también un tema controversial. Vamos a revisar los estudios y vamos a ver qué tanta evidencia nos avala. En cuanto comparamos el uso por vía oral o por vía intraarticular, este estudio de nivel 1B nos menciona de que cuando compararon dos estudios y los subdividieron en menores de 60 y mayores de 60 años en cada subgrupo, encontraron que en menores de 60 la vía oral usando el ácido hialurónico ha dado buenos beneficios. Pero recordemos que la mayor cantidad de osteoartrosis que nosotros evidenciamos en nuestros pacientes son en pacientes adultos mayores. Y esto es lo que se evidenció en el grupo que usó ácido hialurónico intraarticular en mayores de 60. Se encontró una buena respuesta. Entonces, generalmente recordemos que la osteoartrosis se da en gente de población mayor. Vamos a encontrar mejor respuesta en ácido hialurónico usado intraarticularmente según este estudio. Ahora, el origen. Existen dos formas de obtener el ácido hialurónico. Puede ser de origen animal. Usualmente se dice que la tecnología usualmente a veces usa la cresta del gallo. Y puede ser de origen no animal, usando por medio de fermentación de bacterias de la familia de los Streptococcus. Pero había un pequeño problema. Cuando se usaba el ácido hialurónico de origen animal, había un aumento de las tasas de efectos adversos, reacciones que uno no esperaba. Y es justamente lo que evidencia este estudio, nivel de grado 2, es un estudio de cohortes, donde compararon estos dos subgrupos y encontraron efectivamente que los dos tenían una mejora en la función y en el dolor, pero que no había diferencia entre ellos, pero sí se evidenció una mayor tasa de efectos adversos no tan serios, lógicamente, en el grupo de ácido hialurónico de obtención animal. Ahora, ¿qué nos dice en cuanto al peso molecular? El peso molecular, como mencionaron en la exposición previa, sí tiene una importancia en cuanto al momento de escoger el ácido hialurónico. Y según este metaanálisis muy importante, el grupo del Dr. Altman, publicado en el 2016 en el Journal of Sport Medicine, menciona que al momento de elegir la molécula, un peso molecular alto da mejores resultados a comparación de pesos moleculares intermedios o bajos. Pero, y confirma lo que dijo el estudio anterior, el uso de ácido hialurónico de origen animal da una mayor tasa de fusión o derrame articular comparado con el uso no animal, que en este caso sería por fermentación bacteriana. Pero sí, los pesos moleculares no hay diferencia significativa en cuanto a la tasa de eventos adversos. Entonces, desde ese punto de vista ya vamos viendo de que el uso de ácido hialurónico de peso molecular alto es adecuado. Ahora, este metaanálisis publicado por el grupo de la JBJS
menciona la diferencia si usar crosslink o reticulado o lineal. Ellos usaron la escala WOMAC para analizar esta evidencia y encontraron en el cuadro de Forest Plot una diferencia entre usar un ácido hialurónico reticulado versus uno lineal, pero no encontraron una cierta superioridad, encontraron una cierta superioridad sobre el reticulado sobre el lineal, versus el placebo. Ahora, vamos a uno de los puntos más controversiales. ¿Es mejor aplicarlo tres veces a 5 veces por semana? ¿Hay alguna diferencia en aplicarlo repetidas veces o una sola vez? En ese estudio, por ejemplo, compararon el aplicarlo 3 veces, una vez por semana, a ciclos de 5 aplicaciones una vez por semana, y vieron que no había diferencia significativa. Entonces, el aplicarlo en múltiples veces, aparentemente hacerlo de 3 o 5, no hay diferencia significativa. Pero sí encontraron diferencia en este metaanálisis al aplicar múltiples dosis versus una sola dosis, haciendo entender que la aplicación en múltiples dosis tiene mejor ventaja en cuanto a aliviar el dolor y la función que la aplicación en una sola vez cuando se hizo la evaluación a los 6 meses, según estos gráficos. Entonces es importante tener esas características en cuenta. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué resultados tan dispares? De acuerdo a lo que les he expuesto. Lógicamente son múltiples las variables que hemos encontrado, tanto de los tipos, pero también es importante tener en cuenta el fenotipo del paciente al momento de elegir a quién se le va a aplicar. No es lo mismo aplicarlo en una osteoartrosis de grado 4 que en una osteoartrosis de primer grado. Entonces, la severidad radiológica juega un papel fundamental, el saber elegir el paciente. La localización, dónde vamos a aplicar el ácido hialurónico, también juega un papel importante en cuanto a los resultados. Se dice que, lógicamente, la rodilla, que es la articulación más estudiada para el uso de esta viscosuplementación, es la que tiene mejores resultados a comparación de otras articulaciones. Pero dentro de la rodilla, por ejemplo, una artrosis femorotibial da mejores resultados que usarlo en una patelofemoral. El hecho de usarlo también en un paciente con derrame articular también juega un papel importante. Recordemos que el derrame articular se da por inflamación de la sinovia en cierta parte y eso crea un ambiente con elevación de hialuronidasas. Por ende, si tú aplicas un ácido hialurónico reticulado, se va a degradar inmediatamente. Entonces hay que esperar a que esta inflamación baje para que haya mejores resultados. Y también cuando hay asociación con otras lesiones, una osteoartrosis asociada, por ejemplo, con una lesión del menisco o una lesión del cartílago condral inestable, entre otras cosas, eso no daría un buen resultado. Entonces hay que saber elegir el paciente. Una de las cosas importantes al momento de elegir la zona y cuando aplicamos la viscosuplementación es el volumen que aplicamos. Una de las articulaciones que resiste a una mayor cantidad de volumen es la rodilla, yendo de volúmenes de 2 milímetros a 6 milímetros. Pero hay que recordar que los volúmenes varían de articulación en articulación. Entonces, este dato es muy importante tomarlo en cuenta al momento de escoger la articulación y de también el volumen a aplicar. Ahora, solo en la osteoartrosis de rodilla es un tema importante, ¿no? Ustedes dirán que la gran mayoría de los estudios han sido publicados en rodilla, pero también hay evidencia publicada en metaanálisis en los últimos 5 años en relación a otras articulaciones. Por ejemplo, en la cadera, este metaanálisis publicado en el 2018 menciona que tiene poca eficacia a los 3 meses y que no hay diferencia contra placebo, ojo, ni siquiera contra corticoides, contra placebo. Entonces, como que no lo hace muy atractivo para el uso en cadera. En tobillo podría ser útil para la disminución del dolor, pero a múltiples dosis, ojo, y aun con un volumen adecuado, o sea, un volumen menor. En el hombro, si bien es cierto, hay un metaanálisis publicado en el JES del 2019, hay una mejora del dolor a los 3 meses, pero es igual que el placebo, por ende casi no hay mucha diferencia, y en mano no hay diferencia significativa con los corticoides. Entonces hay evidencia en otras articulaciones, pero es muy limitada en cuanto a resultados, sobre todo. Entonces, concluyendo casi la exposición, ¿cuál sería la indicación importante para el uso de este dispositivo médico? Usar en pacientes con osteoartrosis Kelly-Guillory grado 1, máximo 3, sin otra patología concomitante, que hayan fallado un tratamiento inicial, o sea, medidas de primera línea, bajar de peso, hacer ejercicios a nivel del piso, y medidas farmacológicas, uso antiinflamatorios. Solo y siempre y cuando estas condiciones se den, podríamos encontrar un resultado adecuado en nuestro paciente. Ahora, unos temas de interés que a veces se nos vienen a la cabeza cuando hablamos de viscosuplementación. Aplicarlo en derrame articular, hemos discutido acerca de eso. Si hay un derrame articular, se sugiere primero disminuir la inflamación. Algunos, si el dolor es muy intenso, el derrame es demasiado, hacer una artrocentesis y colocar corticoides y ser posible hasta que baje la inflamación. Pero puede la viscosuplementación asociarse concomitantemente a corticoides. En dolores muy severos y en pacientes específicos podría hacerse, pero de uso sistemático, aplicar las dos juntas, en, por ejemplo, un paciente que no tiene una rodilla inflamada,
no es correcto, no es adecuado según la evidencia. Ahora, si yo aplico viscosuplementación, lógicamente esto va a alargar el tiempo de vida de la rodilla hasta el evento final, que es el uso de una artroplastía. Se dice que la viscosuplementación podría retardar entre 1.8 a 2.5 años el uso de una prótesis. Pero, por ejemplo, si lo usas en una prótesis, en una artrosis muy avanzada, ¿cuánto tiempo tendrías que darle de plazo para poder hacer la artroplastía y no generar un riesgo de infección? Esta bibliografía sugiere que en un tiempo no menor a 3 meses. Ahora, ¿es posible aplicar microsuplementación en el momento posterior a la artroscopía? No es, podría hacerse, pero no es recomendable porque disminuye su tasa de efectividad y lo hace un efecto similar a los corticoides. Y recordemos que entre viscosuplementación y corticoides el coste económico es mayor, ¿no? Entonces hay una diferencia. Como conclusiones para llevar a casa, diremos que el ácido hialurónico en ortopedia se ha incrementado en su uso. Existe una variación significativa de los componentes del ácido hialurónico en osteoartrosis y actualmente existen estudios que sustentan la viscosuplementación y que de acuerdo a la exposición y a la evidencia revisada podríamos de repente sugerir, porque hay sustento para el uso de ácido hialurónico intraarticular de origen no aviar, de alto peso molecular, reticular y de aplicación semanal. Determinar los fenotipos y escoger bien al paciente para tener una respuesta adecuada es lo mejor que pueden hacer. Y un dato importante que yo también lo he hecho esta pregunta, se debe esperar por lo menos 3 meses como mínimo para poder hacer algún procedimiento interarticular post viscosuplementación. Muchísimas gracias.